20 guerreros cavaban desesperados en el lugar equivocado mientras Takoda se asfixiaba bajo las rocas. Aiyana sabía exactamente dónde estaba él, pero nadie escuchaba a una niña de 8 años que no podía gritar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá, entre las rocas rojizas del cañón, donde el viento susurraba secretos antiguos y las águilas trazaban círculos perfectos en el cielo infinito. Una niña de 8 años guardaba un secreto que nadie podía escuchar. No porque fuera vergonzoso o peligroso, sino porque sus labios jamás habían pronunciado una sola palabra. Aiyana, cuyo nombre significaba flor eterna en la lengua de su pueblo, había nacido en silencio, y en silencio había aprendido a existir en un mundo que valoraba las voces fuertes y las palabras claras. ¿Alguna vez has conocido a alguien que habla sin palabras? Alguien cuya presencia dice más que 1000 discursos, cuyos ojos cuentan historias que la boca nunca podría narrar. Antes de continuar con esta historia que te hará creer en lo imposible, cuéntame, ¿desde dónde escuchas? ¿Y has conocido alguna vez a alguien que te entendió sin necesidad de palabras? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia es para ti, para todos aquellos que alguna vez fueron ignorados pero nunca se rindieron. Sierra Madre Occidental, México, primavera de 1867. El sol ascendía con pereza sobre las montañas escarpadas, pintando las paredes del cañón con tonos naranjas y dorados. La aldea apache de Nahuica, 4 aguas en español, por los 4 arroyos que se encontraban en ese valle sagrado, despertaba al ritmo de siempre. El humo de las fogatas matutinas se elevaba en columnas delgadas hacia el cielo despejado. Las mujeres molían maíz con metates de piedra. El sonido rítmico y constante marcaba el pulso del amanecer. Los hombres afilaban sus herramientas, revisaban las trampas, planeaban la cacería del día. En medio de toda esta actividad, Aiyana se movía como una sombra. Su cabello negro azabache, trenzado con cuidado por su abuela Citlali cada mañana, le caía hasta la cintura. Vestía un cuipil color tierra bordado con símbolos que su madre había cosido antes de morir durante un parto difícil 3 años atrás. Desde entonces, Aiyana vivía con su abuela y su tío Itzel, un cazador respetado pero distante que jamás supo qué hacer con una sobrina que no podía responder cuando le hablaba. Los otros niños de la aldea jugaban entre las rocas, sus risas resonaban contra las paredes del cañón. Aiyana los observaba desde la distancia, sentada sobre una piedra lisa y caliente junto al arroyo principal. No es que no quisiera jugar con ellos. Su corazón anhelaba correr, perseguir lagartijas entre los matorrales, trepar a los árboles de mezquite. Pero cada vez que se acercaba, los otros niños la miraban con una mezcla de curiosidad e incomodidad. No sabían cómo hablarle, no entendían sus gestos. Y cuando ella intentaba comunicarse con las manos, con expresiones faciales, con dibujos en la tierra, ellos se reían o simplemente se alejaban, regresando a sus juegos ruidosos donde las palabras fluían sin esfuerzo. Aiyana, muchacha sorda, la llamaban algunos, aunque su oído era perfectamente fino. Aiyana, la muda, decían otros con más precisión, pero igual falta de comprensión. Para la mayoría de los adultos ella era invisible, una carga silenciosa, una niña que nunca sería capaz de cantar, de contar historias junto al fuego, de gritar una advertencia en caso de peligro. ¿De qué servía una niña así en un pueblo donde la comunicación podía significar la diferencia entre la vida y la muerte? Pero había alguien que sí la veía, alguien que no solo la veía, sino que la entendía. Takoda. Su nombre significaba amigo de todos, y era verdad. A sus 32 años,
Takoda era uno de los guerreros más respetados de Nahuika no por su fiereza en batalla, aunque era formidable con el arco y la lanza, sino por su paciencia, su sabiduría, su capacidad de ver lo que otros pasaban por alto, de complexión fuerte y movimientos seguros. Takoda tenía el rostro marcado por una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, recuerdo de una pelea con un puma años atrás. Su cabello, negro como la obsidiana, lo llevaba suelto hasta los hombros, sujeto solo por una cinta de cuero rojo que le había tejido su difunta esposa. Takoda había perdido a su esposa y a su hijo pequeño en un ataque de soldados mexicanos 3 inviernos atrás. Desde entonces, algo en él había cambiado. Se había vuelto más silencioso, más observador, como si el dolor le hubiera enseñado a escuchar lo que no se dice, a ver lo que permanece oculto. Y fue precisamente esa capacidad la que le permitió ver a Aiyana cuando todos los demás solo veían su silencio. Todo comenzó 6 lunas atrás. Durante el Festival de la Cosecha, los tambores retumbaban, las mujeres bailaban en círculo, los hombres compartían historias de cacerías pasadas. Aiyana estaba sentada apartada, como siempre, observando las llamas de la gran fogata central. Sus ojos brillaban con el reflejo del fuego, y en su rostro había una expresión de anhelo tan pura, tan transparente, que partía el corazón. Takoda la vio. Se acercó sin prisa, se sentó a su lado sobre una roca. No dijo nada al principio, simplemente compartió su silencio. Luego, con movimientos lentos y deliberados, comenzó a tallar un trozo de madera con su cuchillo. Aiyana lo observaba con curiosidad. Takoda tallaba un pájaro, un colibrí, con tal detalle que parecía a punto de echar a volar. Cuando terminó, se lo ofreció a la niña. Aiyana lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había dado algo sin esperar palabras a cambio. Le había dado un regalo que hablaba por sí mismo. Desde ese día, Takoda y Aiyana desarrollaron su propio lenguaje. Él le enseñó a comunicarse con señas aprendidas de otros pueblos con los que había comerciado. Ella le enseñó a leer las expresiones más sutiles, los gestos más pequeños. Cuando los demás niños la ignoraban, Takoda se sentaba con ella junto al arroyo y le mostraba cómo rastrear animales siguiendo las huellas en el barro. Cuando la abuela Citlali regañaba a Aiyana por no poder ayudar con las tareas que requerían instrucciones verbales, Takoda intervenía con paciencia, demostrando que la niña era perfectamente capaz si alguien se tomaba el tiempo de mostrarle, en lugar de solo decirle. Los otros guerreros se burlaban a veces. Takoda, le decían, ¿por qué pierdes tiempo con la niña muda? Nunca podrá serte útil. Nunca podrá advertirte de un peligro. Nunca podrá gritar por ayuda. Takoda solo sonreía y respondía: ustedes hablan mucho pero dicen poco. Ella no habla, pero me dice todo lo que necesito saber. Y era verdad. Aiyana había desarrollado una forma única de comunicación. Con las manos creaba señas rápidas y fluidas. Con expresiones faciales transmitía emociones complejas, con dibujos en la tierra o en cortezas de árbol contaba historias enteras, y Takoda las entendía todas. Cada tarde, cuando el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban sobre el cañón, Takoda buscaba a Aiyana. A veces le enseñaba a hacer cuerdas trenzadas, otras veces simplemente caminaban juntos por los senderos rocosos, él señalando plantas medicinales y ella asintiendo con entusiasmo, memorizando cada detalle. En esos momentos, el silencio de Aiyana no era una discapacidad, era una forma diferente de estar en el mundo, una forma que Takoda había aprendido a apreciar. Pequeña flor, le decía Takoda usando las señas que habían creado juntos. Tus ojos ven lo que otros no pueden ver, tus manos hablan cuando las voces fallan. Nunca creas que vales menos porque no hablas como ellos.
A veces, el silencio dice más verdad que todas las palabras. Aiyana sonreía entonces, y en esa sonrisa había una luz que iluminaba incluso los rincones más oscuros del cañón, porque por primera vez en su corta vida, alguien la había hecho sentir que no estaba rota, que no necesitaba arreglarse, que era suficiente exactamente como era. Pero ninguno de los dos sabía que pronto ese vínculo sería puesto a prueba de la manera más terrible. Que el silencio de Aiyana, ese silencio que tantos consideraban una maldición, se convertiría en la única esperanza de salvación para el hombre que había sido su único amigo, que llegaría un día donde las palabras no servirían de nada y solo la determinación de una niña muda podría cambiar el destino. Ese día estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. La mañana del día que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Pero Aiyana sintió algo diferente en el aire. No podía explicarlo con palabras. Nunca podía. Pero había una tensión extraña, como si las montañas mismas contuvieran el aliento. Los pájaros cantaban menos. El viento soplaba con un ritmo irregular. Las piedras bajo sus pies descalzos vibraban con un zumbido apenas perceptible que nadie más parecía notar. Se levantó antes del amanecer, como siempre. Su abuela Citlali roncaba suavemente en su petate, envuelta en mantas tejidas con lana de oveja. Aiyana salió de la pequeña cabaña de adobe y madera. Respiró el aire fresco de la madrugada. El cielo aún estaba oscuro, salpicado de estrellas que parpadeaban como ojos ancestrales observando desde arriba. La luna menguante colgaba baja sobre las montañas del oeste, proyectando sombras plateadas sobre el cañón. Caminó descalza por el sendero de tierra apisonada hacia el arroyo principal. Este era su momento favorito del día, cuando la aldea aún dormía y ella podía estar sola con sus pensamientos silenciosos. Se arrodilló junto al agua, metió las manos en la corriente fría. El contacto la despertó completamente, enviando un escalofrío reconfortante por sus brazos. Mientras lavaba su rostro, escuchó pasos detrás de ella. Volteó rápidamente, tensa, pero se relajó al ver la figura familiar de Takoda. El guerrero caminaba con su andar característico, seguro pero sin prisa, como si cada paso fuera medido y deliberado. Llevaba su arco al hombro y un morral de piel de venado lleno de provisiones para la cacería del día. «Buenos días, pequeña flor», le dijo con señas, usando el apodo que solo él usaba para ella. Sus manos se movían con gracia, creando formas en el aire que Aiyana había aprendido a leer como otros leían palabras escritas, lista para otro día de aventuras. Aiyana sonrió, pero había preocupación en sus ojos. Se levantó, sacudió las gotas de agua de sus manos y comenzó a hacer señas rápidas. Sus dedos volaban, sus cejas se fruncían con intensidad. Señaló hacia las montañas del norte, luego puso sus manos sobre el suelo, las hizo temblar, después apretó los puños y los alzó, separándolos bruscamente como si algo se rompiera. Takoda inclinó la cabeza, observándola con atención. ¿Las montañas?, preguntó con señas. ¿Crees que algo está mal con las montañas? Aiyana asintió vigorosamente. Volvió a hacer el gesto de romper. Luego señaló el camino que los cazadores usaban para ir a las tierras altas, donde abundaban los venados y los borregos cimarrones. Puso su mano sobre su pecho, golpeándolo suavemente, el gesto que habían creado para sentir o saber sin palabras. Takoda se arrodilló frente a ella, puso sus manos grandes sobre los hombros pequeños de la niña. ¿Sientes que algo malo va a pasar en el camino de caza? Su rostro era serio, sin rastro de burla o duda. Esta era una de las razones por las que Aiyana lo amaba tanto. Nunca desestimaba sus intuiciones. Ella asintió de nuevo, con más fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración.
Había tanto que quería decir, tantas advertencias que quería gritar, pero todo lo que podía hacer eran estos gestos limitados que, temía, no eran suficientes para transmitir la urgencia que sentía en sus huesos. Está bien, la tranquilizó Takoda, limpiando una lágrima que rodaba por su mejilla con el pulgar calloso. Te creo, siempre te creo. Hablaré con los otros cazadores. Les diré que tengamos cuidado extra hoy. Pero cuando Takoda se reunió con el grupo de cacería una hora después, las cosas no salieron como había planeado. 8 guerreros se habían congregado en el centro de la aldea, todos equipados con arcos, lanzas, cuchillos de piedra afilada. Entre ellos estaba Nahuel, el jefe de guerra, un hombre de 45 años, con el cuerpo marcado por cicatrices de incontables batallas. Su rostro era duro como el granito, sus ojos oscuros y penetrantes. A su lado estaba su hijo, Yaotl, un joven guerrero de 23 años, arrogante y ambicioso, ansioso por probar su valía. Hermanos, comenzó Takoda, la pequeña Aiyana ha expresado preocupación sobre el camino del norte hoy. Ella siente que algo no está bien con las montañas. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Cayó. Luego, Yaotl soltó una risa corta y seca. ¿La niña muda?, preguntó con desdén. ¿Ahora tomamos decisiones basadas en los gestos de una niña que ni siquiera puede hablar? Ella tiene instintos agudos, defendió Takoda, manteniendo su voz calmada pero firme. Ha notado cosas antes que otros no ven. Deberíamos al menos considerar... ¿Considerar qué?, lo interrumpió Nahuel con voz profunda y autoritaria. Cancelar la cacería porque una niña hizo gestos extraños. Takoda, respeto tu bondad con la muchacha, pero esto es ridículo. Necesitamos carne para el invierno. No podemos posponer cada cacería porque alguien tiene un mal presentimiento. No es solo un presentimiento, insistió Takoda. Aiyana no se asusta fácilmente. Si ella está preocupada, hay una razón. Sí, la razón, intervino Isel, el tío de Aiyana, con voz cargada de vergüenza apenas disimulada. Es que mi sobrina es especial, no en el buen sentido. Ve cosas que no están ahí. Se asusta de sombras. No podemos vivir nuestras vidas basándonos en las fantasías de una niña defectuosa. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Takoda. Miró a Isel con una mezcla de decepción y enojo. Esa niña defectuosa tiene más sabiduría en su silencio que muchos de nosotros en todas nuestras palabras. Suficiente, cortó Nahuel con un gesto de su mano. Iremos. El camino ha sido usado por generaciones sin problemas. Los dioses nos protegen, Takoda. Si tienes miedo, puedes quedarte con las mujeres y los niños. El desafío era claro. Quedarse significaría perder todo respeto, ser visto como cobarde, permitir que las burlas de Yaotl y otros jóvenes guerreros lo persiguieran por años. Takoda apretó la mandíbula. Sabía que Nahuel lo había puesto en una posición imposible. Iré, dijo finalmente, pero iremos con cautela. Observaremos las señales. A la primera indicación de peligro, nos retiramos. Nahuel asintió, satisfecho. Como debe ser. Ahora, preparémonos. El sol está subiendo y los venados no se cazarán solos. Desde la distancia, oculta detrás de una cabaña, Aiyana había observado todo el intercambio. No podía oír las palabras, pero leía los cuerpos, las expresiones, los gestos. Vio cómo su tío había negado con la cabeza, vio cómo Yaotl se había reído, vio cómo Nahuel había hecho un gesto de rechazo y vio, con el corazón rompiéndose, cómo Takoda había cedido. Corrió hacia él cuando el grupo comenzaba a dispersarse para hacer los últimos preparativos. Se aferró a su brazo tirando con desesperación. Sus ojos suplicaban. Señaló el norte de nuevo, hizo el gesto de romper, luego se llevó las manos al pecho en el signo universal de dolor. Takoda se arrodilló, la abrazó brevemente. Estaré bien.
le dijo con señas. Prometo tener cuidado. Prometo volver antes del anochecer. Pero las promesas, por más sinceras que sean, no siempre pueden cumplirse. Y mientras Ayana observaba al grupo de cazadores desaparecer por el sendero rocoso que subía hacia las montañas del norte, una sensación de pavor se instaló en su pequeño pecho como una piedra fría y pesada. Las rocas sabían lo que venía. Las montañas guardaban su secreto, y muy pronto ese secreto estallaría con una fuerza devastadora que cambiaría todo para siempre. El sendero ascendía serpenteante entre peñascos de piedra caliza que se elevaban como gigantes dormidos a ambos lados. Los 8 guerreros avanzaban en fila india, sus pasos silenciosos sobre el suelo rocoso. El sol ya estaba alto, martillando con fuerza sobre sus espaldas desnudas. El aire era seco, con ese sabor mineral que tienen las montañas altas, donde el oxígeno se vuelve más delgado y cada respiración exige un poco más de esfuerzo. Takoda iba en el medio del grupo, sus ojos escaneando constantemente el terreno. Algo no estaba bien. Lo sentía en la forma en que los pájaros habían dejado de cantar hace una hora, en cómo los insectos que normalmente zumbaban entre los matorrales estaban ausentes, en el silencio antinatural que los rodeaba, roto solo por el crujido ocasional de piedras bajo sus pies. «Detente», murmuró a Nahuel, quien iba delante de él. El jefe se volvió con impaciencia. «¿Qué pasa ahora?» «Los animales», dijo Takoda en voz baja. «No hay animales, ni pájaros, ni lagartijas, ni siquiera insectos. Se han ido». Nahuel miró alrededor, frunció el ceño. Era cierto. El cañón que normalmente rebosaba de vida estaba inquietantemente silencioso, pero su orgullo era más grande que su prudencia. «Los animales tienen sus razones», dijo con brusquedad. «Quizás pasó un puma, quizás hay una tormenta acercándose. No significa que debamos regresar con las manos vacías». «Padre tiene razón», añadió Yaotl desde atrás, su voz teñida de burla. ¿O es que Takoda ha empezado a tener visiones como la niña muda? Los otros guerreros rieron nerviosamente. Takoda no respondió. Solo apretó su mandíbula y siguió adelante, pero cada fibra de su ser gritaba que se detuvieran, que regresaran, que escucharan lo que el silencio estaba tratando de decirles. Llegaron al paso estrecho, un desfiladero natural donde las paredes del cañón se cerraban hasta formar un corredor de apenas 3 metros de ancho. Era el único camino hacia las tierras altas de Kasa. A ambos lados, acantilados de 50 metros de altura, se elevaban imponentes, sus caras cubiertas de rocas sueltas y grietas profundas. «Crucemos rápido», ordenó Nahuel. «Uno a la vez. No queremos que el peso de todos juntos cause un desprendimiento». Comenzaron a cruzar. Primero Nahuel, luego 2 guerreros más, luego Yaotl, quien cruzó con pasos exagerados de confianza, volteando para hacer un gesto burlón a Takoda. «¿Ves?», gritó desde el otro lado. «No hay nada que temer excepto nuestros propios». Nunca terminó la frase. El sonido llegó primero. Un rugido profundo y aterrador que venía de las entrañas mismas de la tierra, como si la montaña se quejara con voz de trueno. El suelo bajo los pies de Takoda comenzó a vibrar, primero suavemente, luego con una violencia que lo hizo tambalearse. «¡Terremoto!», gritó alguien, pero no era un terremoto, o al menos no solo eso. Siglos de erosión, de lluvias que filtraban agua entre las grietas, de raíces que empujaban las rocas, de ciclos interminables de calor y frío que agrietaban la piedra, todo había convergido en este momento. La montaña finalmente se rendía a la gravedad. Takoda levantó la vista justo a tiempo para ver la pared del acantilado a su izquierda comenzar a desprenderse. No fue gradual. Fue súbito, catastrófico, inevitable. Toneladas de roca y tierra comenzaron a caer como una cascada mortal.
¡Corran!, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Los guerreros que aún no habían cruzado corrieron hacia atrás, alejándose del paso. Los que ya estaban del otro lado corrieron hacia adelante, pero Takoda estaba exactamente en medio del desfiladero, el peor lugar posible. No había tiempo para correr en ninguna dirección. No había refugio. Hizo lo único que pudo. Se lanzó contra la pared del acantilado derecho, presionando su cuerpo en un pequeño hueco. Cubriendo su cabeza con los brazos, la primera ola de rocas pasó rugiendo frente a él, algunas del tamaño de puños, otras del tamaño de torsos humanos. El ruido era ensordecedor, un caos de piedra golpeando piedra, de tierra desgarrándose, de la montaña misma gritando su dolor. Una roca lo golpeó en el hombro. El dolor explotó blanco y cegador. Otra golpeó su espalda. Tirándolo hacia adelante intentó mantenerse en pie, pero era inútil. El mundo se convirtió en un torbellino de polvo, rocas y oscuridad. La última cosa que vio antes de que todo se volviera negro fue el cielo azul brillante arriba, enmarcado por las paredes del cañón, como una ventana a otro mundo, a un lugar donde las montañas no caían y los hombres no morían aplastados por toneladas de piedra indiferente. Luego, nada. El derrumbe duró menos de 2 minutos, pero pareció una eternidad. Cuando finalmente se detuvo, el silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el tintineo ocasional de piedras sueltas cayendo y el sonido de hombres tosiendo entre nubes de polvo. Del lado norte del desfiladero, Nahuel, Yaotl y 3 guerreros más se incorporaron lentamente, cubiertos de polvo gris, tosiendo, limpiando sus ojos. Estaban heridos, cortes, moretones, un brazo posiblemente fracturado, pero vivos. Del lado sur, 2 guerreros habían logrado retroceder a tiempo. También estaban heridos, pero respiraban. Pero del medio, donde el derrumbe había sido más feroz, donde toneladas de roca ahora formaban una pila irregular que bloqueaba completamente el paso, no salía ningún sonido, ningún grito, ninguna señal de vida. ¡Takoda!, gritó Nahuel, su voz quebrándose por primera vez en décadas. ¡Takoda, responde! Silencio. Los guerreros de ambos lados comenzaron a cavar frenéticamente con sus manos desnudas, quitando rocas, gritando el nombre de su hermano caído. Pero la pila era inmensa, imposiblemente grande, y con cada roca que quitaban, parecía que 2 más tomaban su lugar. «¡Está muerto!», sollozó uno de los guerreros más jóvenes. «Nadie podría sobrevivir eso». «¡Sigue cavando!», rugió Nahuel, lágrimas de rabia y dolor corriendo por su rostro cubierto de polvo. «No paren hasta que lo encontremos». Pero mientras cavaban en el lugar equivocado, mientras movían rocas y tierra en la parte visible del derrumbe, no sabían que Takoda yacía varios metros más allá, enterrado bajo escombros, atrapado en un pequeño espacio creado por 2 rocas grandes que habían caído formando un techo precario sobre él. No estaba muerto, no todavía, pero estaba solo, en la oscuridad, aplastado, sin aire, sin esperanza. Y la única persona en el mundo que sabía exactamente dónde estaba, no podía hablar para decirlo. Ayana estaba junto al arroyo, lavando raíces de yuca que su abuela le había pedido preparar para la cena, cuando el dolor la golpeó. No era un dolor físico, sino algo más profundo, más aterrador, como si una parte de su alma hubiera sido arrancada violentamente. Se duplicó sobre sí misma, dejando caer las raíces al agua, las manos apretadas contra su pecho. Su boca se abrió en un grito que nunca salió. Solo silencio, siempre silencio. Pero en su mente el grito era ensordecedor. Takoda. No sabía cómo lo sabía. No había escuchado el derrumbe, el cañón estaba demasiado lejos. No había visto señales de humo o polvo, pero lo sabía con la misma certeza con la que sabía que el sol saldría mañana, con la que sabía que el agua fluía hacia abajo, con la que sabía su propio nombre.
Algo terrible había sucedido, y Takoda estaba en peligro. Se levantó de un salto, corrió hacia la aldea con las piernas moviéndose más rápido de lo que nunca lo habían hecho. El viento silbaba en sus oídos, sus pies descalzos golpeaban la tierra dura. Las trenzas volaban detrás de ella como alas negras. Llegó al centro de la aldea jadeando, buscando con los ojos desesperados a alguien. Cualquiera que pudiera entenderla encontró a su abuela Citlali moliendo maíz junto a otras mujeres. Se abalanzó sobre ella, tirando de su brazo con tal fuerza que la anciana casi dejó caer el metate. «Ayanna, ¿qué te pasa, niña?». La abuela la sujetó por los hombros, mirándola con preocupación. «¿Te lastimaste?». Ayanna negó violentamente con la cabeza. Sus manos comenzaron a moverse frenéticamente, haciendo las señas que Takoda le había enseñado. Pero su abuela no las entendía. Nadie, excepto Takoda, las entendía. Señaló hacia el norte, hacia las montañas. Hizo el gesto de romper, de caer, de ser aplastado. Se llevó las manos al pecho, al corazón, el signo de Takoda. «No entiendo», dijo Citlali, su frustración creciendo. «Niña, cálmate, respira, no puedo entender tus...». Un grito distante interrumpió la conversación. Todas las mujeres voltearon hacia el sendero del norte. Dos figuras aparecieron, corriendo, tambaleándose. Eran los guerreros que habían logrado retroceder antes del derrumbe. Estaban cubiertos de polvo, sangrando, sus rostros máscaras de terror y agotamiento. «Derrumbe», gritó uno de ellos al llegar a la aldea, casi colapsando. «Derrumbe en el paso. Takoda está atrapado». La aldea explotó en caos. Mujeres gritando, niños llorando, hombres corriendo para buscar herramientas, cuerdas, lo que pudieran usar para un rescate. En cuestión de minutos, un grupo de 20 hombres se había formado, armados con palas improvisadas, barras de madera, determinación desesperada. Ayanna intentó unirse a ellos. Corrió hacia el grupo tirando de las ropas de los hombres, tratando de llamar su atención, pero la empujaron a un lado. «¡Apártate, niña!», le gritó uno. «Este no es lugar para ti». Ella insistió, aferrándose a la túnica de un guerrero llamado Tlaloc. Señaló hacia el norte con un brazo, luego, con el otro, señaló hacia el este, indicando una dirección diferente. Sus manos se movían frenéticamente, tratando de explicar que estaban yendo al lugar equivocado, que Takoda no estaba donde ellos pensaban. «Suéltame». Tlaloc la apartó con más fuerza de la necesaria. Ayanna cayó sobre la tierra, raspándose las palmas. «No tenemos tiempo para juegos». Su tío Isel pasó junto a ella sin siquiera mirarla. Su abuela la levantó, la apartó del camino. «Déjalos trabajar, Ayanna. Los hombres saben lo que hacen», pero no sabían. Esa era la agonía que desgarraba el pecho de Ayanna. No sabían. Iban a acabar en el lugar equivocado. Iban a perder tiempo precioso. Y cada minuto que pasaba, Takoda estaba más cerca de la muerte. ¿Cómo lo sabía ella? No podía explicarlo. Era algo que iba más allá de la lógica, más allá de las palabras. Durante los meses que Takoda le había dedicado tiempo, que se había sentado con ella, que había aprendido su lenguaje silencioso, algo había crecido entre ellos. Un vínculo, una conexión que no necesitaba palabras porque existía en un lugar más profundo que el lenguaje. Cuando Ayanna cerraba los ojos, podía sentirlo, como un cordón invisible que los unía. Podía sentir su dolor, su miedo, su lucha desesperada por respirar bajo toneladas de roca, y podía sentir, con una claridad aterradora, exactamente dónde estaba. No en el centro del derrumbe, donde todos asumían que había caído, sino desplazado hacia el este, arrastrado por la corriente de rocas, enterrado en un punto que nadie más estaba considerando. Tenía que hacerles entender, tenía que encontrar una manera.
Se levantó, limpió las lágrimas de frustración que corrían por sus mejillas y corrió tras el grupo de rescate. Eran más rápidos, sus piernas más largas, pero ella era persistente. Los siguió por el sendero rocoso, trepando sobre piedras que eran demasiado grandes para ella, resbalando en pendientes pronunciadas, ignorando el dolor en sus pies descalzos. Cuando finalmente llegó al sitio del derrumbe, casi una hora después, el sol ya estaba comenzando su descenso hacia el horizonte. Los hombres cavaban frenéticamente en el centro de la pila de escombros, moviendo rocas, gritando el nombre de Takoda, esperando alguna respuesta que no llegaba. Nahuel estaba de pie a un lado, su rostro una máscara de angustia. Había perdido a muchos guerreros en su vida, pero Takoda era especial, era su mejor rastreador, su consejero más sabio, el hombre que mantenía la paz cuando los temperamentos se encendían. No podía perderlo. No así. Ayanna se acercó, jadeando por la carrera. Todos estaban tan concentrados en cavar que no notaron su llegada al principio. Ella observó la escena, su corazón latiendo con tanta fuerza que pensó que explotaría. Estaban cavando en el lugar equivocado, completamente equivocado. Se acercó al montón de rocas, caminó hacia el este, alejándose del grupo. Ahí era donde él estaba. Lo sentía tan claramente como si pudiera ver a través de la piedra. Se arrodilló, puso sus pequeñas manos sobre las rocas, cerró los ojos. «¡Takoda!», gritó su mente. «¡Resiste! ¡Te encontraré!». Comenzó a quitar piedras con sus manos desnudas. Eran pesadas, demasiado pesadas para una niña de 8 años, pero la desesperación le daba fuerza. Una roca, 2, 3. Sus dedos comenzaron a sangrar, pero no se detuvo. «¿Qué demonios hace ella aquí?». La voz de Yaotl cortó el aire. El joven guerrero caminó hacia ella con pasos furiosos. «Esta no es zona para niños, y especialmente no para ella». La agarró del brazo, la levantó bruscamente. Ayanna luchó pateando, tratando de señalar el lugar donde estaba cavando, pero Yaotl no entendía ni le importaba. «Llévala de regreso a la aldea», le ordenó a uno de los hombres más jóvenes. «No podemos tener distracciones aquí». Y así, mientras el sol continuaba su implacable marcha hacia la noche, mientras Takoda luchaba por cada respiración bajo las rocas, Ayanna fue arrastrada lejos del único lugar donde podía salvarlo. Pero la niña muda no se rendiría tan fácilmente. Bajo las rocas, en la oscuridad absoluta, Takoda luchaba por mantenerse consciente. El espacio donde había quedado atrapado era minúsculo, apenas suficiente para que su cuerpo quedara doblado en una posición grotesca. 2 rocas enormes se habían acomodado de tal forma que creaban un pequeño refugio sobre él. Pero ese refugio era también su prisión. No podía mover las piernas. Su brazo izquierdo estaba atrapado bajo su propio cuerpo. Cada respiración era una agonía. El aire caliente y viciado quemaba sus pulmones. El polvo se había asentado, pero la oscuridad permanecía. No podía ver nada, ni siquiera su propia mano frente a su rostro. Era una negrura completa, sofocante, como si hubiera sido tragado por el vientre de la tierra misma. «Ayanna», susurró con voz ronca, aunque nadie podía oírlo. No sabía por qué su mente había ido hacia ella en este momento, hacia la niña que no podía hablar, pero que decía tanto. Tal vez porque en este lugar sin luz, sin sonido, sin esperanza, él finalmente entendía cómo se sentía vivir en el silencio. Entendía la frustración de tener tanto que decir y ninguna manera de hacerlo escuchar. Su pierna derecha palpitaba con un dolor que sugería que estaba rota. Algo húmedo y pegajoso corría por su frente, sangre probablemente, aunque no podía estar seguro. El tiempo perdía significado en la oscuridad. ¿Habían pasado minutos? ¿Horas? No tenía forma de saberlo.
Arriba, en la superficie, el hombre más joven designado para llevar a Ayanna de regreso a la aldea había cumplido su tarea a medias. La había dejado en el borde del sendero, a cierta distancia del sitio del derrumbe, con instrucciones firmes de que se quedara ahí. Luego, había regresado corriendo para ayudar con el rescate. Pero quedarse quieta no era algo que Ayanna pudiera hacer. No cuando cada fibra de su ser gritaba que Takoda estaba muriendo, que cada segundo contaba, que tenían que cavar en el lugar correcto antes de que fuera demasiado tarde. Esperó exactamente 30 segundos después de que el hombre desapareciera de vista. Luego se levantó y comenzó a trepar de nuevo hacia el sitio del derrumbe, pero esta vez con más cuidado, manteniéndose oculta detrás de rocas y arbustos. Su mente infantil trabajaba con una claridad que sorprendería a cualquiera que la subestimara. Si no la dejaban ayudar directamente, encontraría otra manera. Observó desde un escondite el caos organizado del rescate. Los hombres cavaban con desesperación. Sudor mezclándose con polvo en sus cuerpos, Nahuel gritaba órdenes. Yaotl movía rocas con fuerza bruta, pero sin dirección real. Y no estaban más cerca de encontrar a Takoda que cuando habían comenzado. Ayanna cerró los ojos. Bloqueó todos los sonidos, todos los pensamientos excepto uno. Se concentró en esa conexión invisible que sentía, ese cordón que la unía a Takoda, y allí estaba, débil pero aún presente, palpitando como un corazón herido. Estaba al este del centro del derrumbe, no en el centro mismo. Abrió los ojos con determinación renovada. Si no podía hablar, si no podían entender sus señas, tendría que encontrar otra forma de comunicarse. Una forma tan clara, tan obvia, que ni siquiera los adultos más tercos pudieran ignorarla. Recogió piedras pequeñas del suelo, del tamaño de su puño. Las llevó hasta un área despejada cerca de donde los hombres cavaban. Con cuidado meticuloso, comenzó a colocarlas en el suelo formando una flecha que apuntaba exactamente hacia donde ella sabía que Takoda estaba enterrado. Trabajó rápidamente pero con precisión, colocando cada piedra exactamente donde necesitaba estar. Cuando terminó la flecha, comenzó a formar letras con piedras más pequeñas. T-A-K-O-D-A. Takoda le había enseñado a leer y escribir durante esos atardeceres junto al arroyo. Nunca imaginó que usaría esa habilidad para salvarlo. ¡Miren!, gritó una voz. Era uno de los guerreros más jóvenes que había ido a buscar agua al arroyo cercano. Al regresar, había visto lo que Ayanna estaba haciendo. «La niña ha hecho algo». Varios hombres se acercaron, mirando con curiosidad el diseño de piedras. La flecha era inequívoca en su dirección. Las letras, aunque formadas por manos pequeñas y temblorosas, eran legibles. «Está señalando hacia el este», observó Tlaloc. «El guerrero que la había empujado antes es solo una niña jugando», desestimó Yaotl con impaciencia. «Está asustada, confundida. Las niñas de su edad hacen garabatos todo el tiempo». «Pero escribió su nombre», insistió el guerrero joven. «Takoda. Escribió el nombre de Takoda». Nahuel se acercó, miró el diseño con el ceño fruncido. Por un momento, algo pasó por sus ojos, una chispa de duda, de posibilidad. Pero luego sacudió la cabeza. «Continúen cavando donde estamos», ordenó. «Ese es el centro del derrumbe. Es donde cayó. La lógica lo dice». Ayanna observó con horror cómo ignoraban su mensaje. Sus manos se cerraron en puños. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no de tristeza, de furia, de frustración absoluta. ¿Por qué no podían ver? ¿Por qué no podían creer? Se levantó. Corrió hacia el lugar donde habían estado cavando. Con todas sus fuerzas, con todo el peso de su pequeño cuerpo, comenzó a empujar rocas, a moverlas, tratando de cambiar la dirección de su excavación. Usó ramas caídas como palancas. Usó sus manos ensangrentadas como garras.
Trabajó con una ferocidad que dejó a los hombres momentáneamente atónitos. «¡Está poseída!», susurró alguien. «¡Está loca!», dijo otro. Pero había alguien más observando. Anciano Tizoc, el chamán de la aldea, había llegado al sitio sin que nadie lo notara. A sus 72 años, se movía lentamente, pero sus ojos aún eran agudos. Había vivido lo suficiente para saber que la sabiduría a veces viene en los paquetes más inesperados, que los dioses hablan a través de quienes otros consideran menos importantes. Observó a Aiyana con atención. Vio la determinación en sus pequeños ojos, vio la precisión con la que trabajaba, como si supiera exactamente dónde necesitaba cavar. Vio el diseño de piedras que había creado, la flecha, el nombre. «Deténganse», dijo con voz suave pero autoritaria. En la cultura apache, los ancianos eran respetados por encima de todos. Cuando Tizoc hablaba, incluso Nahuel escuchaba. «Dejen que la niña muestre». «Anciano Tizoc», comenzó Yaotl con incredulidad. «Ella es solo una niña, y además...» «¿Además qué?», cortó el anciano, sus ojos brillando con una chispa peligrosa. «Además, ¿no puede hablar? Los dioses no siempre hablan con palabras, muchacho. A veces hablan con señales. A veces eligen a los silenciosos precisamente porque el resto de nosotros hacemos demasiado ruido para escuchar». Un silencio cayó sobre el grupo. Aiyana, aún arrodillada entre las rocas, levantó la vista hacia el anciano. En sus ojos había súplica, esperanza, gratitud. Tizoc se acercó, se arrodilló frente a ella con esfuerzo. «Muéstrame, pequeña, muéstrame dónde está nuestro hermano». Y por primera vez ese día terrible, alguien estaba dispuesto a escuchar el grito silencioso de Aiyana. Aiyana tomó la mano del anciano Tizoc con sus dedos pequeños y ensangrentados. Había tanta gratitud en ese simple gesto que el viejo chamán sintió que su corazón se apretaba. La guió hacia el borde oriental del derrumbe, alejándose de donde el resto del grupo había estado cavando. Con cada paso señalaba el suelo, verificando su instinto, asegurándose de que la conexión que sentía con Takoda seguía siendo fuerte. Se detuvo en un punto específico. No había nada visible que lo distinguiera del resto del montón de rocas. No había señales obvias, ni sonidos, ni grietas reveladoras. Pero Aiyana lo sabía con una certeza absoluta aquí. Takoda estaba aquí, bajo sus pies. Se arrodilló. Puso ambas manos sobre las piedras, cerró los ojos. Su boca se abrió como si fuera a gritar, y aunque ningún sonido salió, la intensidad de su expresión lo decía todo. Luego comenzó a cavar con sus manos desnudas, ignorando el dolor, ignorando las heridas que ya tenía, con una urgencia que era imposible de ignorar. Tizoc observó por un momento, luego se volvió hacia los guerreros que los habían seguido. «Aquí», anunció con voz firme, «cavaremos aquí». «Pero anciano», comenzó Nahuel, frustración y duda luchando en su rostro. «He vivido 72 inviernos», interrumpió Tizoc con una autoridad tranquila pero inquebrantable. «He visto cosas que ustedes, jóvenes guerreros, aún no pueden imaginar. He aprendido que los espíritus hablan a través de quienes tienen oídos para escuchar. No necesariamente a través de quienes tienen lenguas para hablar. Esta niña sabe. No me pregunten cómo, pero lo sabe. Y si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que esté en lo correcto, ¿no vale la pena intentarlo?». El silencio que siguió fue denso. Los hombres se miraron entre sí, algunos con escepticismo, otros con esperanza cautelosa. Finalmente, fue Nahuel quien tomó la decisión. «Dividiremos el grupo», ordenó. «La mitad continúa donde estábamos. La otra mitad cava aquí. No pondremos todos nuestros esfuerzos en la intuición de una niña, pero tampoco la ignoraremos completamente.
No era perfecto, pero era suficiente. 10 hombres se unieron a Ayanna y Tizoc en el nuevo sitio. Entre ellos estaba Tlaloc, el mismo que la había empujado antes. Ahora miraba a la niña con algo parecido a la vergüenza. «Lo siento, pequeña», murmuró mientras se arrodillaba junto a ella. «Debí escucharte desde el principio». Ayanna no lo miró. No tenía tiempo para aceptar disculpas o guardar rencores. Solo importaba una cosa: sacar a Takoda de su tumba de piedra antes de que se quedara sin aire. Comenzaron a cavar. Las manos de los hombres, entrenadas en guerra y caza, ahora se convertían en herramientas de rescate. Quitaban rocas una por una, algunas pequeñas, otras tan grandes que requerían 3 hombres para moverlas. El sol continuaba su marcha implacable hacia el horizonte. Sus rayos, ahora más dorados, más inclinados, presagiando la llegada de la noche. Ayanna trabajaba junto a ellos, sus brazos pequeños apenas capaces de mover las piedras más pequeñas, pero lo hacía con una determinación que avergonzaba a los hombres adultos. Sus manos estaban completamente despellejadas ahora. La sangre, mezclándose con el polvo, formaba una pasta rojiza. Pero cada vez que alguien intentaba apartarla para que descansara, ella se negaba con sacudidas violentas de cabeza, sus ojos ardiendo con tal intensidad que nadie se atrevía a insistir. «Es como una guerrera», murmuró uno de los hombres más jóvenes con admiración, pequeña en tamaño, pero gigante en espíritu. Los minutos se convertían en 1 hora, luego en 2. El sol tocó el borde de las montañas occidentales, pintando el cielo de naranjas y rojos que parecían presagiar tanto la esperanza como la tragedia. El grupo que había seguido cavando en el sitio original finalmente se rindió. No habían encontrado nada. Nahuel, con el rostro marcado por el agotamiento y el dolor, se unió al grupo de Ayanna. «Si está en algún lugar», dijo con voz ronca, «que sea aquí». La presión aumentó. Ahora todos los ojos estaban puestos en este único sitio. Si Ayanna estaba equivocada, si esto era solo la fantasía de una niña asustada, entonces Takoda estaba verdaderamente perdido. El aire se llenaba con sonidos de piedras siendo movidas, de respiraciones pesadas, de oraciones murmuradas en voz baja. Y entonces, cuando el último rayo del sol estaba a punto de desaparecer, cuando la desesperación comenzaba a asentarse como una niebla fría sobre el grupo, la pala de Tlaloc golpeó algo diferente, no otra roca, sino algo que sonó hueco. «¡Esperen!», gritó levantando una mano. «Hay un espacio aquí, una cavidad». Todos se congelaron, incluso los pájaros parecieron callarse. Tlaloc se arrodilló, acercó su oído al hueco que había descubierto. Cerró los ojos, contuvo la respiración, escuchó con toda su concentración, y allí, débil como el aleteo de una mariposa, casi imaginado, estaba. Un sonido, un gemido, una respiración. «¡Está vivo!», rugió Tlaloc con voz que se quebró en un sollozo. «¡Por todos los espíritus, está vivo!». La euforia estalló. Los hombres duplicaron sus esfuerzos, ahora con renovada esperanza y energía, pero también con más cuidado, porque un movimiento equivocado, una roca removida en el ángulo incorrecto, podría colapsar todo el espacio donde Takoda estaba y aplastarlo definitivamente. Ayanna, al escuchar las palabras de Tlaloc, finalmente permitió que sus piernas cedieran. Se sentó pesadamente sobre las rocas, su cuerpo pequeño temblando con sollozos silenciosos de alivio. El anciano Tizoc se sentó junto a ella, pasó un brazo sobre sus hombros temblorosos. «Lo encontraste», susurró con asombro y respeto. «De alguna manera lo encontraste, pero aún no había terminado. Encontrarlo era solo el primer paso. Ahora venía la parte más delicada, sacarlo sin matarlo en el proceso, y mientras la oscuridad comenzaba a envolver el cañón, mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo que se oscurecía,
Una carrera contra el tiempo continuaba al ritmo de manos que excavaban con desesperación. La noche había caído por completo sobre el cañón. Antorchas improvisadas iluminaban el sitio del rescate. Sus llamas danzantes proyectaban sombras grotescas sobre las paredes rocosas. Los hombres trabajaban en silencio ahora, cada movimiento calculado, cada roca evaluada antes de ser removida. Un error, y todo el espacio frágil donde Takoda estaba atrapado podría colapsar. Nahuel dirigía la operación con voz baja pero firme. «Tlaloc, tú y Kuali agarren esa roca grande de la izquierda, lentamente, muy lentamente. Si sienten que se mueve algo más, deténganse inmediatamente». Los dos guerreros obedecieron, sus músculos tensándose mientras levantaban una piedra del tamaño de un torso humano. La movieron centímetro a centímetro, sus respiraciones controladas, hasta que finalmente pudieron depositarla a un lado. El espacio vacío que dejó reveló más de la cavidad donde yacía Takoda. Aiyana observaba desde una roca cercana donde Tizoc había insistido que se sentara. Su abuela Citlali había llegado con vendajes y una tintura de hierbas para curar sus manos destrozadas. La anciana trabajaba en silencio, su propio rostro marcado por lágrimas de culpa. Todas las veces que había silenciado a Aiyana, que había desestimado sus intentos de comunicarse, pesaban sobre ella ahora como piedras. «Perdóname, niña», susurró mientras envolvía las manos pequeñas con tela limpia. «No te vi, no quise verte». Aiyana no apartó la vista del sitio de excavación. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, como una cuerda de arco estirada al máximo. Podía sentir a Takoda allá abajo, su presencia débil pero persistente. «Aguanta», le suplicaba mentalmente. «Ya casi llegamos». «¡Lo veo!», exclamó uno de los guerreros de repente. «Veo su brazo». Un murmullo de esperanza recorrió el grupo. Nahuel se agachó, miró a través del hueco que habían creado, y allí, efectivamente, parcialmente visible bajo una capa de polvo y escombros menores, estaba el brazo de Takoda. No se movía. «¡Takoda!», llamó Nahuel con voz temblorosa. «Hermano, ¿puedes oírme?». Por un momento que pareció una eternidad, no hubo respuesta. Luego, tan débil que apenas era audible, un sonido salió de las profundidades. «Sí». La palabra fue como un trueno en el silencio. Varios hombres se limpiaron lágrimas que no habían sabido que estaban derramando. Incluso Yaotl, quien había sido el más escéptico, sintió que su garganta se cerraba con emoción. «Vamos a sacarte», prometió Nahuel. «Pero tienes que ser paciente, tenemos que ir despacio». No tengo mucho aire», respondió Takoda con voz entrecortada. Cada palabra parecía requerir un esfuerzo monumental. Eso cambió todo. La precaución era importante, sí, pero el tiempo se había convertido en el enemigo más peligroso. Nahuel tomó una decisión. «Necesitamos hacer un hueco lo suficientemente grande para pasar cuerdas alrededor de él. Luego lo jalamos, rápido pero controlado». Los siguientes minutos fueron los más tensos que cualquiera hubiera experimentado. Las manos trabajaban con velocidad aumentada pero sin perder la precisión. Piedras volaban a los lados. Polvo se levantaba en nubes espesas y lentamente, dolorosamente lento, el espacio alrededor de Takoda se expandía. Finalmente, Tlaloc pudo meter su brazo completo en el hueco. «Takoda, voy a pasar una cuerda bajo tus hombros. Te va a doler, hermano, pero es la única manera. Hazlo», jadeó Takoda. Con movimientos que requerían la delicadeza de un tejedor, pero la velocidad de un cazador, Tlaloc pasó una cuerda de fibra trenzada bajo los hombros de Takoda. Otro guerrero hizo lo mismo con una segunda cuerda. Ambas fueron aseguradas con nudos fuertes. «¿Listo?», preguntó Nahuel tomando una de las cuerdas. «Listo», respondieron varios guerreros al unísono, cada uno agarrando parte de las cuerdas.
A la cuenta de 3, 1, 2, 3, jalaron. Takoda gritó, un sonido de agonía pura que rasgó la noche, pero se movió. Centímetro a centímetro, su cuerpo emergió de su tumba de piedra. Su pierna estaba en un ángulo terrible, definitivamente rota. Su rostro estaba cubierto de sangre y polvo, pero estaba vivo. Estaba respirando cuando finalmente lo sacaron completamente y lo depositaron sobre una manta extendida en el suelo. Ayanna no pudo contenerse más. Se liberó del agarre de su abuela y corrió hacia él, cayendo de rodillas junto a su cuerpo maltratado. Los guerreros comenzaron a examinar sus heridas, a planear cómo llevarlo de regreso a la aldea, pero Takoda solo tenía ojos para una persona. Con su brazo que aún funcionaba, alcanzó la mano vendada de Ayanna. Sus dedos, débiles y temblorosos, envolvieron los de ella. Pequeña flor, susurró su voz apenas audible, lo sabías dónde estaba. Ayanna asintió vigorosamente, las lágrimas corrían por su rostro en ríos. Su boca se abrió en un grito silencioso de alivio, de alegría, de amor puro e incondicional. Takoda, a pesar de su dolor, a pesar de estar al borde de la muerte, sonrió. Con su pulgar sucio y ensangrentado, acarició suavemente la mejilla de la niña. Luego, con manos temblorosas, hizo la seña que siempre usaban: «Gracias». Ayanna respondió con su propia seña, una que habían creado juntos en uno de esos atardeceres junto al arroyo. 2 manos sobre el corazón, luego extendidas hacia la otra persona. En su lenguaje privado significaba: «Tu vida es mi vida». Los guerreros observaban la escena en silencio. Algo había cambiado en ese momento. Ya no veían a una niña muda y a un guerrero. Veían a 2 almas conectadas por algo más profundo que las palabras, más fuerte que el lenguaje, más antiguo que el tiempo mismo. «Llevémoslo a casa», ordenó Nahuel suavemente. Luego, algo que nadie esperaba, se arrodilló frente a Ayanna. «Y a ti, pequeña guerrera, te debemos más de lo que las palabras pueden expresar». El viaje de regreso a la aldea fue lento y cuidadoso. Habían construido una camilla improvisada con ramas de mezquite y mantas, donde Takoda yacía semiconsciente, su respiración superficial pero constante. 4 guerreros la cargaban, relevándose cada varios minutos cuando el peso y el terreno irregular cobraban su precio. Ayanna caminaba junto a la camilla, su mano pequeña descansando suavemente sobre el brazo de Takoda, como si ese contacto fuera un ancla que lo mantuviera atado a este mundo. La luna llena había salido, derramando su luz plateada sobre el cañón, transformando el paisaje áspero en algo casi mágico. Las sombras se alargaban y danzaban con cada movimiento de las antorchas. El silencio del grupo era pesado, cargado no con la tensión de antes, sino con algo diferente: respeto, asombro y, en algunos casos, vergüenza. Cuando finalmente llegaron a la aldea, ya pasada la medianoche, encontraron que toda la comunidad los esperaba. Las mujeres habían preparado fogatas en círculo alrededor del área central. Los niños, aunque se suponía que debían estar dormidos, se asomaban desde las ventanas de las cabañas con ojos grandes y curiosos. Y en el centro de todo, la curandera principal, Xochitl, aguardaba con sus hierbas, vendajes y conocimientos ancestrales. «Tráiganlo aquí», ordenó con voz que no admitía discusión. Xochitl era una mujer de 60 años, pequeña en estatura pero enorme en presencia. Sus manos, arrugadas pero firmes, ya se movían evaluando las heridas antes de que Takoda fuera depositado sobre el petate que había preparado. La pierna está rota en 2 lugares, costillas fracturadas, posible sangrado interno. Van a ser días difíciles. Mientras Xochitl comenzaba su trabajo, rodeada por sus aprendices, Ayanna fue gentilmente apartada. Su abuela, Citlali, la llevó hacia su cabaña,
Pero la niña resistía, sus ojos fijos en Takoda, su cuerpo tenso con la necesidad de quedarse cerca. «Déjala», intervino el anciano Tisok, quien había seguido a la procesión de regreso. «Ha ganado el derecho de quedarse si lo desea». Y así, Ayanna se sentó en el borde del círculo, observando, mientras Xochitl limpiaba heridas, entablillaba la pierna rota, aplicaba cataplasmas olorosas sobre las costillas magulladas. Takoda gemía ocasionalmente, pero incluso en su dolor, sus ojos buscaban a la niña, asegurándose de que aún estuviera allí. Las horas pasaron. El cielo comenzó a clarear con los primeros tonos rosados del amanecer. Xochitl finalmente se incorporó, limpiándose las manos en un paño. «Vivirá», anunció, y un suspiro colectivo de alivio recorrió la aldea. «Pero necesita descanso, mucho descanso, y silencio». Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Yaotl, el joven guerrero que había sido el más vocal en su desdén hacia Ayanna, se acercó. Su rostro mostraba las marcas de su propia batalla con el orgullo. Se arrodilló frente a la niña y, ante la mirada atónita de todos, inclinó su cabeza en un gesto de respeto profundo. «Pequeña hermana», dijo con voz quebrada por la emoción, «te debo una disculpa. Te debemos todos una disculpa. Viste lo que nosotros, con toda nuestra arrogancia, no pudimos ver. Escuchaste lo que nosotros, con todas nuestras palabras, no supimos oír. Salvaste a un hombre mejor que yo. Y al hacerlo, nos enseñaste algo que deberíamos haber sabido siempre, que el valor no viene de la voz, sino del corazón». Ayanna lo miró sorprendida, no con triunfo, sino con una comprensión que iba más allá de su edad. Extendió su mano, tocó suavemente el hombro de Yaotl, un gesto de perdón que no necesitaba palabras. Pero Yaotl no fue el único. Uno por uno, los guerreros que habían dudado, que se habían burlado, que la habían ignorado, se acercaron. Algunos le ofrecieron regalos: un cuchillo pequeño de obsidiana, un collar de cuentas, una manta tejida. Otros simplemente tocaron su hombro o su cabeza en señal de respeto. Su tío Isel fue el último en acercarse. Su rostro estaba marcado por lágrimas. «He vivido contigo durante 8 años», dijo con voz temblorosa, «y nunca te vi realmente. Eres mi sangre, mi sobrina, y te traté como una carga. Me avergüenzo profundamente». Por primera vez en su vida, Isel se arrodilló frente a Ayanna y la abrazó. No un abrazo obligatorio o distante, sino uno real, lleno de remordimiento y amor tardío pero genuino. Y Ayanna, agotada, herida, pero completa de una manera que nunca había estado antes, se permitió descansar en ese abrazo. Cuando el sol finalmente se alzó por completo sobre las montañas, bañando la aldea en luz dorada, algo fundamental había cambiado en Nahuika. Ya no era solo una aldea de guerreros y cazadores, de mujeres y niños. Era una comunidad que había aprendido, de la manera más dura, que la sabiduría puede venir envuelta en silencio, que la fuerza puede habitar en los cuerpos más pequeños y que a veces aquellos que no pueden hablar tienen las cosas más importantes que decir. Ayanna, finalmente permitiéndose descansar, se quedó dormida junto a la camilla de Takoda, su mano aún descansando sobre la de él. Y en sus sueños, por primera vez en 8 años, no estaba sola. Las semanas que siguieron al rescate transformaron a Nahuika de maneras que nadie hubiera podido predecir. Takoda, bajo el cuidado constante de Xochitl y la compañía silenciosa pero reconfortante de Ayanna, sanaba lentamente. Su pierna, aunque iba a tomar lunas en recuperarse completamente, estaba alineándose correctamente. Las costillas rotas causaban dolor con cada respiración, pero ese dolor disminuía día a día. Las heridas externas cicatrizaban, dejando marcas que agregaría a su colección de historias escritas en su piel. Pero el verdadero cambio no estaba en su cuerpo.
estaba en la aldea misma. Cada tarde, cuando el sol comenzaba su descenso y el calor del día cedía a una brisa más fresca, algo notable sucedía en el centro de la aldea. Los niños se reunían alrededor de Takoda y Aiyana. Primero fueron solo 2 o 3 los más curiosos, luego 5, luego 10, y pronto casi todos los niños de la aldea formaban un círculo expectante, sus ojos brillando con interés genuino. Takoda, aún débil pero determinado, les enseñaba las señas que había compartido con Aiyana. Cada gesto, cada movimiento de manos, cada expresión facial que podía comunicar una emoción o una idea sin necesidad de palabras. Y Aiyana, por primera vez en su vida, era la maestra. Sus manos volaban con gracia, mostrando a los niños cómo decir agua, comida, amigo, peligro, amor. ¿Ven?, explicaba Takoda con voz aún ronca pero fuerte. Estas señas no son solo para Aiyana, son para todos nosotros. Pueden usarse en la cacería cuando el silencio es necesario, en la guerra cuando el enemigo no debe oírnos y en la vida diaria, para incluir a aquellos que hablan diferente. Clara, una niña de la edad de Aiyana que antes la había evitado, ahora se sentaba a su lado cada tarde. Sus dedos torpes intentaban copiar los gestos elegantes de Aiyana, y cada vez que lo lograba, ambas niñas sonreían con una alegría pura que iluminaba sus rostros. Un día, Clara le dijo con señas a Aiyana: «Eres mi amiga». Fueron movimientos torpes, incorrectos en algunos detalles, pero el significado era claro. Y Aiyana, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió: «Tú eres mi hermana». Los adultos observaban estas lecciones con una mezcla de asombro y creciente comprensión. Nahuel fue el primero de los guerreros en unirse a las clases. Se sentaba al fondo, con su cuerpo grande y marcado por cicatrices, intentando hacer que sus manos, acostumbradas a empuñar armas, formaran las señas delicadas. Era torpe al principio, frustrante, pero persistía. Un líder anunció un día frente a toda la aldea: «Debe poder comunicarse con toda su gente. Si uno de mis guerreros no puede hablar, o si estamos en situaciones donde las palabras son peligrosas, necesito otra forma de dar órdenes, de recibir información. Aiyana nos ha dado esa herramienta. Sería un tonto si no la aprendiera». Su declaración tuvo peso. Pronto, otros guerreros se unieron. Luego las madres, queriendo comunicarse con Aiyana cuando la veían. Los ancianos, fascinados por esta nueva dimensión de comunicación. Incluso Xochitl, la curandera, quien comenzó a enseñar señas médicas específicas para que Aiyana pudiera ayudarla, identificando síntomas de otros pacientes. El tío Isel se convirtió en el estudiante más dedicado. Cada noche, después de sus tareas, se sentaba con Aiyana y practicaba. Al principio, sus intentos eran rígidos, cargados con la vergüenza de años perdidos, pero Aiyana era paciente, le corregía los gestos con suavidad, sonreía cuando lo hacía bien, lo alentaba cuando se frustraba. Una noche, 2 lunas después del rescate, Isel finalmente pudo tener una conversación completa con su sobrina. No fue sobre nada profundo, solo sobre los planes para el día siguiente, sobre si necesitaban más leña, sobre el clima, pero para ambos fue todo. Cuando terminaron, Isel tomó las manos de Aiyana entre las suyas, grandes y callosas. «He sido tu tío por 8 años», le dijo con señas lentas pero correctas, «pero solo ahora comienzo a ser tu familia». El anciano Tisok observaba estos cambios con una satisfacción profunda. Una tarde, mientras Takoda descansaba y Aiyana recogía hierbas para Xochitl, el chamán se acercó al guerrero convaleciente. «Has hecho más por este pueblo en tu recuperación que muchos en toda una vida de batallas», comentó Tisok, sentándose con un suspiro sobre una roca cercana. «Has construido un puente donde antes había un abismo». Takoda negó con la cabeza.
No fui yo, anciano, fue ella. Siempre fue ella. Yo solo aprendí a escuchar. Ah, sonrió Tizoc sabiamente. Pero enseñar a otros a escuchar es un regalo igual de grande. Ella te salvó de las rocas, es verdad, pero tú la salvaste del silencio que la rodeaba. Son iguales, joven Takoda, iguales. Mientras tanto, en las montañas donde había ocurrido el derrumbe, algo más sucedía. Los guerreros, liderados por Nahuel, habían regresado al sitio, pero no para cazar, para construir. Con manos que antes solo destruían, ahora apilaban piedras con propósito, formando un marcador, un monumento. Cuando terminaron, Nahuel talló símbolos en la roca más grande. Los símbolos contaban la historia, una mano pequeña, una montaña, una vida salvada, y debajo, en el lenguaje escrito que los españoles habían traído pero que algunos apaches habían aprendido, una sola frase: aquí aprendimos que el silencio también habla. La noche del día en que terminaron el monumento, la aldea entera se reunió para una ceremonia. Takoda, apoyándose en un bastón pero de pie por sí mismo por primera vez, habló ante todos, y mientras hablaba, Aiyana traducía sus palabras en señas para aquellos que habían aprendido. Casi morí bajo esas rocas, dijo, su voz resonando en el silencio atento, y en la oscuridad pensé que nadie me encontraría. Pero una niña que muchos consideraban incapaz, me encontró. No con ojos, no con oídos, con su corazón. Takoda hizo una pausa, sus ojos buscando a Aiyana entre la multitud. La niña estaba de pie junto al anciano Tizoc, su pequeña figura iluminada por las llamas de las fogatas ceremoniales. Ya no llevaba las ropas simples de antes. Las mujeres de la aldea le habían tejido un huipil nuevo, bordado con símbolos que representaban su historia. Una montaña, unas manos, un corazón. Me encontró, continuó Takoda, su voz quebrándose ligeramente, porque cuando el resto del mundo dejó de escuchar, ella nunca dejó de sentir. Y hoy, ante todos ustedes, quiero decir algo que debimos haber dicho hace mucho tiempo. Se volvió hacia Aiyana y con movimientos lentos y deliberados hizo una serie de señas que toda la aldea ahora entendía. Eres tan fuerte como cualquier guerrero. Eres tan sabia como cualquier anciano. Eres tan importante como cualquiera de nosotros. Y nunca más volveremos a dudar de tu voz, aunque sea silenciosa. La aldea estalló en un coro de aprobación. Los tambores comenzaron a sonar, marcando un ritmo profundo que hacía vibrar la tierra misma. Y entonces algo extraordinario sucedió. Nahuel se adelantó llevando algo en sus manos. Era un collar, pero no uno común. Estaba hecho de las piedras más preciosas que poseía el pueblo: turquesa, obsidiana pulida, jade verde. Este collar, anunció Nahuel con voz fuerte, es el que llevamos solo los guerreros que han salvado vidas en batalla. Aiyana, tú no luchaste con arco o lanza, pero salvaste una vida cuando todos nosotros fallamos. Te lo has ganado más que nadie. Se arrodilló ante ella, colocó el collar alrededor de su cuello pequeño. El peso de las piedras era considerable, pero Aiyana se mantuvo erguida, su barbilla levantada con una dignidad que desmentía su edad. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. Esa sonrisa radiante que había estado escondida durante tanto tiempo detrás de años de rechazo y soledad. Los niños corrieron hacia ella, la rodearon en un abrazo colectivo. Clara, su nueva mejor amiga, le hizo señas. Eres nuestra heroína. Otros niños, usando las señas que habían aprendido, agregaron sus propios mensajes. Te queremos. Eres especial. Eres nuestra hermana. Mientras la celebración continuaba con danzas y cantos, Takoda se apartó discretamente, caminando lentamente con su bastón hacia el borde de la aldea. Necesitaba un momento de quietud, de reflexión. Se sentó en su roca favorita,
la misma donde solía tallar figuras para Aiyana en aquellos días que ahora parecían de otra vida. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera una presencia a su lado. Aiyana se había escabullido de la fiesta y lo había seguido. Se sentó junto a él en silencio, como habían hecho tantas veces antes. El collar brillaba en su pecho bajo la luz de la luna. Takoda extendió su mano y ella la tomó. Permanecieron así por un largo momento, sin necesidad de señas o palabras, solo dos almas que se habían salvado mutuamente en formas que iban más allá de lo físico. Finalmente, Takoda habló en voz baja. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto, pequeña flor? Su voz era apenas un susurro. No es que me salvaras, es que nos salvaste a todos. Nos salvaste de nuestra propia ceguera, de nuestra arrogancia de creer que solo hay una forma de ser valioso en este mundo. Aiyana lo miró con esos ojos profundos y sabios que siempre parecían ver más allá de lo visible. Luego, con sus manos, hizo una seña. No era una de las que Takoda le había enseñado, era una nueva, una que ella había creado. Llevó ambas manos a su corazón, luego las extendió hacia él, luego señaló toda la aldea. El significado era claro. Mi corazón está con ustedes, ustedes son mi hogar. Los años pasarían. Aiyana crecería para convertirse en una de las mujeres más respetadas de Nahuika, no a pesar de su silencio, sino junto con él. Enseñaría su lenguaje a generaciones de niños cuando otras aldeas escucharan sobre la mujer silenciosa que salvó al guerrero. Vendrían para aprender de ella. Y el lenguaje de señas que comenzó con una niña y un guerrero se extendería, conectando pueblos, salvando vidas en batallas donde el silencio era crucial, permitiendo que aquellos sin voz encontraran su lugar en el mundo. Takoda viviría muchos años más, y cada historia que contaría sobre sus aventuras terminaría con la misma frase. Pero la mayor lección que aprendí no fue bajo el sol del desierto o en el campo de batalla. Fue bajo toneladas de roca, donde aprendí que a veces los gritos más fuertes son los que nunca hacen sonido. Porque al final, esta no es solo la historia de una niña muda que salvó a un guerrero. Es la historia de cómo el amor, la determinación y la fe pueden romper barreras que el miedo y el prejuicio construyeron. Es un recordatorio de que todos tenemos algo valioso que ofrecer, incluso cuando el mundo insiste en que somos invisibles. Y es una prueba de que a veces las voces más importantes son las que debemos aprender a escuchar con el corazón en lugar de con los oídos. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame, ¿conoces a alguien cuya voz no siempre es escuchada? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra corazón para que sepa que tú también crees en el poder del silencio que habla. No olvides que en las tarjetas encontrarás más historias que te harán creer en lo imposible. Suscríbete, comparte y recuerda, nunca subestimes a alguien por cómo se comunica, porque como Aiyana nos enseñó, el verdadero lenguaje del alma no necesita palabras.